Ya, vamos a dar inicio. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí, se escucha. Ya, muchas gracias. Ya. Hoy vamos a ver unos ejercicios de distribución muestral para ver y practicar más o menos cómo es que tenemos que ir identificando los ejercicios al momento de realizarlo. Ya dice. Para un gerente de una planta es muy importante controlar las variaciones de los espesores de un material plástico. Se sabe que la distribución del espesor del material es normal con una desviación estándar de 0,01 centímetros. En una muestra aleatoria de 25 piezas de este material, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea superior a 0,10.852 centímetros? Ya. Acá es recomendable primero ir anotando los datos. En este caso, ¿qué nos están diciendo? En primer lugar, que esto distribuye normal. Después, que tengo una desviación y es igual a 0,01. Entonces, primero hasta este punto de acá, tenemos los datos que corresponden a datos poblacionales. ¿Ya? Y después dice, en una muestra, acá ya pasamos a ver lo que es datos muestrales. Dice, aleatorio de 25 piezas, es decir, que me dan un N, es igual a 25, de este material. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea superior a este valor de acá? Entonces, ¿qué es nuestra varianza muestral? Sería S, sea mayor a 0,010.852. Ya, acá ya sabemos que nos están preguntando por algo que no es poblacional. Dentro de las fórmulas que yo les vi que están pasando, estaban estas de acá. Acá lo que yo voy haciendo es una especie de descarte, porque por ejemplo, acá podríamos ocupar Fisher, no. ¿Por qué? Porque no están, Fisher se enfoca en dos poblaciones, y acá tenemos tan solo una. Después tenemos, por ejemplo, nuestros datos totales. ¿Podríamos ocupar datos totales? No, ¿por qué? Porque aquí nos habla netamente de datos poblacionales. Después pasamos a promedio. ¿Se podría ocupar un dato, o sea, el de promedio? Lo más probable es que no, porque acá también nos habla de una población. Pero acá llegamos al de varianza muestral y nos damos cuenta que tenemos un S que nos indica que es muestral y tenemos una desviación que es poblacional. Entonces podríamos ocupar la tabla de chi cuadrado o la varianza muestral, que es lo mismo. Entonces, acá nos quedamos con lo que es varianza muestral porque nos están preguntando respecto a nuestra varianza, que es acá la pregunta que tenemos en esta parte. Y así es como vamos descartando en el caso de que no sepamos cuál ocupar. Y vamos revisando, por ejemplo, los datos que tenemos y en cuáles de las fórmulas los podemos ir aplicando. Ya, ¿por qué testudent no la podemos ocupar? Porque testudent habla de un promedio. Recuerden que cuando nos preguntan sobre el promedio de algo tenemos dos opciones. O la fórmula de promedio, que es cuando distribuye normal y nos está hablando de una población, o tenemos testudent, pero cuando tenemos una desviación desconocida y no distribuye normal, en ese momento ocupamos testudent. Ya, siguiendo con el ejercicio, nuestra fórmula sería esta. Cuadrado de un n-1 de partido en la desviación. Ya, acá era la probabilidad de que ocurriera esto. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces acá ya tenemos
qué fórmula ocupar y solamente reemplazar los datos. Pero ojo, acá nos están diciendo que sea mayor o igual, es decir, que nosotros tenemos que hacer 1 menos la probabilidad de que eso ocurra, o si no, esto se nos iría muy lejos. 0,01852. Y reemplazando los datos tendríamos que sería 1 menos cuadrado 25 menos 1 de quién. ¿Quién es 24 menos nuestra desviación muestral, que sería 0,052. Y esto dividido en nuestra desviación poblacional. Ya. Y esto nos da nos da 28,26. Ya, nosotros ya teniendo este valor, lo tenemos que buscar en nuestra tabla. Ya, ¿en qué tabla lo buscamos? En la tabla de chi cuadrado. ¿Cómo se busca en la tabla? Tenemos que buscar el 24 y en chi 28,36. Entonces acá identificamos nuestro 24. Acá se solo una parte de la tabla. Acá está el 24. Y recuerden que chi está en la parte interior, es decir, que acá tenemos que buscar nuestro 28,26. Entonces, estaría acá, aproximadamente. Para no interpolar, ya que el valor es muy cercano, 28,24. ¿Y cuál sería nuestra probabilidad? La encontramos arriba de la tabla. En este caso sería de 0,75. Es decir, que acá dice, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea superior a este valor? Entonces, la probabilidad de que la varianza muestral sea superior a 0, de 1852 centímetros es de un 75%. Pero en este caso, recuerden que habíamos hecho esto, 1 menos la probabilidad que teníamos. Es decir, que esta realmente no es la respuesta a nuestra pregunta, nosotros tenemos que quitarle el complemento. Entonces, aquí recién tendríamos nuestra solución, que sería 0,25. Y esto es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que la varianza sea superior a este valor? Y el 25% sería nuestra respuesta. Ya, acá en este ejercicio es súper sencillo. Lo que se tienen que dar cuenta es en saber identificar y darse cuenta si nos están dando datos poblacionales o datos muestrales. Ya, vamos con otro ejercicio. Este dice, el tiempo que se tarda en llevar a cabo una operación es una variable aleatoria con una media de 10 minutos y una desviación de 2 minutos. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Nos dicen que tenemos una media, que es igual a 10. Después nos menciona que tenemos una desviación, que es igual a 2 minutos. Ya. ¿Qué más tenemos? Estos datos son los que nos entregan el enunciado. No tenemos más. Y acá, como dice, el tiempo que tarda en llevar a cabo una operación, me están diciendo una operación en general. No me están diciendo que de una operación se identificó tal cosa, no. Me están diciendo en general que es de una operación. Es decir, que estos datos son generales. O de otra forma dicho, son poblacionales. Respecto a una población en específico. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se tarde menos de 9 horas en realizar 49 operaciones? Acá me están dando un N. Me están preguntando cuál es la probabilidad de que se tarde menos de 9 horas. Ya. En este caso, lo primero que tenemos que llegar a hacer es darnos cuenta que no nos están hablando de horas y luego nos están hablando de minutos. Acá tenemos dos opciones, o dejar todo en minutos o todo en horas. Entonces, por ejemplo, yo acá decido dejar mejor todo en minutos para
no cambiarles. Sería la probabilidad de que mi X sea menor ¿a quién? A 540 minutos. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Identificar qué fórmula ocupamos para poder llevar a cabo eh, la solución de la Fisher. No puede ser. T-student tampoco. ¿Por qué? Porque no tenemos una desviación muestral. Datos totales podría ser, promedio podría ser y varianza muestral no, porque tampoco tenemos datos muestrales. Entonces tenemos entre datos totales y promedio, pero acá no nos están preguntando por el promedio de algo, entonces el promedio chao, y acá en datos totales tenemos el n, que lo está dando el ejercicio, que vendría siendo 540, tenemos la desviación que nos pide esta fórmula, y aparte tenemos la media. Entonces tenemos todos los datos para poder solucionarlo a partir de datos totales. Ya. Ahora sería X, esto está distribuye normal de que de mi n por la media por n. Entonces reemplazando tendríamos acá, ¿quién es n? Son los 540. Después, sí. Ay, no, aquí está mal, perdón. No sé. Sí. Ya. O sea, aquí me están preguntando la probabilidad de que mi X sea menor a 540. Sería 540 menos 490 partido en qué? En la raíz de 196. Ya. ¿Qué nos estaría dando esto? Nos estaría dando 3,57. Esto de acá es ocupando la fórmula de datos totales, que es esta que tenemos acá, que es mi X menos n por mi media, en este caso vendría siendo que es mi n, por la media que es 10, y el n por la desviación. Ya. Entonces, acá ya tendríamos solucionado, entre comillas, el 2. Ahora, este valor, ¿dónde lo tenemos que buscar? En nuestra tabla normal. Entonces, en nuestra tabla normal buscamos el 3,5. El 3,5 está en esta parte de la tabla normal. Y es 7. Tendría que buscar en esta parte. Entonces, nuestro valor que estamos buscando es el de acá. Sería 0,968. Ya. Ahora veamos la B. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio por operación sea menor a 9 minutos? Ya, entonces la probabilidad de que el tiempo promedio sea menor a 9 minutos. En este caso nos están diciendo que es nuestro promedio. Y acá dentro de las fórmulas tendríamos dos opciones. O hacerla por el del promedio o por t-student. Pero ya sabemos que t-student no se puede ocupar y promedio es lo más adecuado en este caso. Entonces, lo reemplazamos en la fórmula, que es que se distribuye normal. Partido negro. Acá reemplazamos. Es igual a 10. Y esto es lo mismo que decir 12/2 partido en
a mi n, que son las 49 operaciones. Perdón, no lo anoté aquí. Son 49 operaciones muestrales. O sea, que se seleccionaron. Ya. Y ahí aplicamos solamente la fórmula, que vendría siendo x menor a 9 minutos. Es lo mismo que decir 9 menos 10 dividido en 2 sobre la raíz de 49. Y esto nos da exactamente menos 3,5. Acá hacemos la misma búsqueda en la tabla normal, pero en los negativos. Menos 3,5, acá lo tenemos. Y medio exacto. Entonces acá tendríamos la respuesta que sería 0,0002. Entonces nuestra respuesta para la parte A dice, ¿cuál es la probabilidad de que se tarde menos de 9 horas en realizar 49 operaciones? La probabilidad de que se tarde menos de 9 horas en realizar 49 operaciones es de 99,9% para la A. Y para la B nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio sea menor a 9 minutos? Sería una probabilidad de 0% en este caso. Ya hemos ocupado datos totales del promedio y la de chi cuadrado. Ahora vamos con otro. Dice, cuando se espera un lote de cierto producto, la cantidad de cierta impureza en el lote es una variable aleatoria con una media de 4 gramos y una desviación estándar de 1,5 gramos. Ya, si 50 lotes se preparan de forma independiente, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad promedio muestral de impureza sea esté entre 3,5 y 3,8 gramos? Ya, vamos anotando los datos. ¿Qué datos tenemos? Nuestra media, que nos dicen que son 4 gramos. Tenemos nuestra desviación, que en este caso es 1,5 gramos. En este caso nos están dando, hasta acá, estos dos datos vendrían siendo datos poblacionales, porque nos está hablando de cierto producto, la cantidad de cierta impureza, en un lote de variable aleatoria continua con una media de 4. Hasta acá, hasta este punto, es todo poblacional. Entonces, con eso nosotros ya podemos deducir que nuestra X distribuye normal con una media igual a 4 y una desviación igual a 1,5 al cuadrado. Ya, después, ¿qué datos tenemos? Nos dicen que se prepara un lote independiente tal, y nos preguntan la probabilidad de qué. De que nuestra X promedio se encuentre entre 3,5 y 3,8. Eso es lo que nos están preguntando. Sería menor o igual y menor o igual. Pero acá nos están dando aún más fácil la tarea porque nos dicen cantidad promedio muestral. Entonces, en este caso, ya nos está limitando a solo dos procesos, o es por el promedio o por el t-student. En este caso, como en ningún momento nos hablan de una muestra o una desviación muestral o a partir de una muestra, se asume que ocupamos de inmediato la fórmula del promedio. Entonces, la fórmula sería la probabilidad de que x sea menor a 3,8 menos mi probabilidad de que mi x sea menor a 3,5. Hacemos el cambio para poder desarrollar y sería 3,8 menos 4, que es mi mu, dividido en la desviación sobre los 50, que es los lotes que se seleccionaron, nuestro n. Sería 1,5 partido en el menos la probabilidad de que sea menor a 3,5. ¿Menos quién? Menos nuestra media, que es 4, partido en 1,5 y en los lotes que se seleccionaron. Ya, acá lo desarrollamos
Y este de acá nos da menos 0,94. Y este nos tiene que dar menos 2,35. Y estos dos se están restando. Ya. Estos valores son los que tenemos que buscar en nuestra tabla. Ya. El menos 0,94. Sería acá. Y el 4 lo encontramos en la parte superior. Entonces sería este valor. Sería 0,1736. Y el otro valor que estamos buscando es el menos 2,35. Acá. Menos 2,35 en la de acá. Sería este. Si no me equivoco. Sí. Ya. Que ahora eso es lo que tenemos que restar. Disculpa, tengo una duda. Dime. ¿Por qué ocupaste la del promedio? ¿Por qué esa no es cuando es para datos poblacionales? ¿Y la de estudios Claro, es para datos muestrales? sí, pero es que acá, fíjate, nos están diciendo que tenemos una valor medio de 4 gramos. Es poblacional, Sí, ¿cierto? sí, Ya. Después nos está dando una desviación poblacional. sí. Y nos está diciendo que tenemos, si 50 lotes se preparan de una forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que... Ya, entonces nosotros aquí, claro, podríamos pensar que se puede hacer como por test student, que es lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Ujú. Pero para que se pueda realizar por test student necesitamos un S, es decir, una Ah, desviación que pertenezca a la muestra. Por ejemplo, si acá como tú me decías, si hubiese dicho, por ejemplo, si 50 lotes se preparan de forma independiente y su desviación es de 1,5. Si después de esta rayita que hice acá, después de esto hubiese estado nuestra desviación mencionada, ahí ya corresponde a una muestra. Pero como está, ya. corresponde a la población. Y ahí, por ejemplo, nosotros no podíamos inferir que el sigma cuadrado era igual al s cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si lo No, hubiéramos hecho con test student, ¿no? no, porque, o sea, es cosa de, o sea, de saber identificar en el texto dónde se encuentra la desviación. Mira, más abajo Ya, vamos a hacer un ejercicio que yo les cambio donde está se menciona la desviación y ahí cambiaría todo el desarrollo. Porque, ya. claro, si nosotros lo hacemos por test student, asumiendo lo que tú me dices, nos Ujú. daría un valor casi idéntico en el resultado Ah, final. no, y Pero ahí el aparte, análisis sería mal. no, y aparte ahí dice la test student que el sigma es desconocido, y aquí es conocido, así que, Sí, no, ya, ahí no se no, podría aplicar ya. Vale, gracias. de nada. Ya, y acá yo me había equivocado, había seleccionado otro, pero era el 0,094. Y acá revisamos la resta y nos da 0,1642. Es decir, que la probabilidad de que la cantidad promedio de nuestra impureza se encuentre entre 3,5 y 3,8 gramos es de un 16,42%. Y tendríamos la solución a este ejercicio. Ya. Este ejercicio ya se lo vamos a desarrollar. Y quería ver al tiro el otro, pero lo vamos a ver después. Ya. Dice, se tiene una máquina de llenado para vaciar 500 gramos de cereal de una caja de cartón. Suponga que la cantidad de cereal que se coloca en cada caja sigue una distribución normal con una media de 500 gramos y una desviación estándar de 25 gramos. Para verificar que el peso promedio de caja se mantiene en 500 gramos, se toma una muestra aleatoria de 25. Acá. Se toma una muestra aleatoria de 25 de esta forma, de forma periódica. Se pesa el contenido de cada caja.
el gerente de la planta ha decidido detener el proceso y encontrar la falla de cada vez que el promedio de la muestra sea menor a este valor, a 490 gramos, o mayor a 510 gramos. Calcule la probabilidad de que el gerente detenga el proceso. Ya. Un ejercicio raro, pero al final es cosa de empezar a tomar los datos. ¿Qué es lo primero que nos dice? Que dice que una máquina llenado vacía 500 gramos de cereal. ¿Ya? Después nos dice que esto distribuye normal. Nos están dando ya una pista. Dice que tiene una media de 500 gramos. ¿Qué más nos dice? Dice una desviación estándar de 25, o sea, de 20, perdón. Y aquí aún no están hablando en una forma poblacional. Aún no nos dicen nada de una muestra. Ya. Después nos dice, para explicar que el peso promedio de una caja se mantiene en 500 gramos. El peso promedio será 500 gramos. Se toma una muestra. Ya, en esta parte ya no están cambiando el ejercicio, porque dice, se toma una muestra de lo antes mencionado, entonces, de 25. De forma periódica, primera dice, el gerente de la planta decidió detener el proceso cuando sea menor a eso, cuando es decir que nuestra probabilidad de X sea menor a 490, más mi probabilidad sea mayor a 510. Ya, acá pasa exactamente lo mismo que nos pasó anteriormente. ¿Por qué? Porque acá me están diciendo que una muestra y yo tengo que calcular la probabilidad de que el gerente detenga el proceso. Entonces, yo acá tengo dos opciones. O ocupar el dato total o el dato promedio. ¿Por qué TestStudent no? Porque ya me están diciendo que distribuye normal, entonces TestStudent no lo ocuparíamos. Feature tampoco, la varianza muestral tampoco, porque en ningún momento me están dando un S muestral o una desviación muestral. Y entonces nos quedamos con datos totales o promedio. Entonces yo podría decir, claro, acá puedo ocupar datos totales porque me dieron un N de 25, tengo mi media, tengo un N que es de 25 y tengo una desviación poblacional. Perfecto. Después, promedio lo puedo ocupar, claro. Tengo una media, tengo una desviación y tengo un N. Pero ojo, acá nos dice, el gerente de la planta decidió detener en proceso para encontrar la falla cada vez que el valor promedio, al decirnos el valor promedio de esta probabilidad, nosotros ya, o sea, al tiro deberíamos decir ya, entre el dato total y entre el promedio, el que tengo que elegir yo es el promedio. ¿Para quién? Para cada una de las dos posibilidades que dijo el gerente, cuando sea menor a 490 y cuando sea mayor a 510. Entonces, en este caso, solamente tenemos que aplicar la fórmula del promedio. Sería 20 al cuadrado partido en 25. Ya. Y acá aplicando la fórmula sería 490 menos los 500 partido en ¿quién? En 20 dividido en los 25. Más. Acá recuerden que tenemos que hacer el cambio, porque no puede ser mayor o igual a 510. Entonces tenemos que hacer 1 menos la probabilidad de que X promedio sea mayor a 510. Entonces sería 1 menos 510. Esto dividido en 20 partido en los 25. Ya, esto da menos 25, o sea, 2,5, perdón, más 1 menos 2,5. Ya, ¿qué hacemos en este caso? Irnos a la tabla a buscar estos dos valores que encontramos, el menos 2,5 y el 2,5. Entonces, primero la tabla buscamos. Menos 2,5 sería 0,042.
62, perdón. Y acá buscamos el 2,5, que es este de acá, y sería 0,9938. Y acá tenemos un 1, que lo estaba restando. Ay, perdón. Ahí si no me equivoco. Sí. Y ahí, a eso nosotros ya lo calculamos y nos da 0,0124. Y esa sería la probabilidad de que el gerente pare la producción o que el valor promedio se encuentre entre 490 y 510 gramos. Ya, ahí tendríamos resuelto el ejercicio. En este caso, lo único que teníamos que darnos cuenta era que el gerente no nos estaba viendo, si nos hubiese dicho el valor de la muestra sea menor a 490 o el valor de nuestra muestra, ahí ya quizás hubiésemos podido ocupar el de datos totales. Pero acá el gerente específicamente nos dice el valor promedio. Ya, otro ejercicio. Este es el que quería llegar. Nos dice, cierta organización de consumidores reporta en forma cotidiana el número de defectos importantes de cada automóvil nuevo que se somete a una prueba. Suponga que el número de tales defectos para un modelo específico de automóvil sigue una distribución normal, con una medida de 4 y una desviación de 1,44 fallas. Después dice, de una muestra aleatoria, acá me comienzan a hablar de mi muestra aleatoria, de 14 automóviles, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de fallas sea inferior a 5? Ya, en este caso, nosotros lo que haríamos sería exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Nosotros nos tendríamos que ir y fijar que nuestra media y nuestra distribución corresponde a unos datos poblacionales. Y solamente ¿por qué? Porque mi desviación se encuentra antes de que se me mencione que existe una muestra. Pero acá, ¿qué pasa si nosotros hacemos este cambio? Y nosotros decimos, suponga que el número de tales fallas para un modelo específico de automóvil sigue una distribución normal, con media de 4. Punto. Fíjense muy bien en los puntos al momento de leer. Punto. Si la desviación es de 1,44 fallas en una muestra aleatoria de 14 automóviles, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de fallas sea inferior a 5? Acá, con este puntito que yo agregué acá, cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy diciendo que mi desviación corresponde a 14 automóviles. Es decir, que ya mi desviación no corresponde a mis datos totales, sino que corresponde netamente a la muestra que se tomó. Porque dice, si la desviación es de 1,44 fallas en una muestra, es decir, que pertenece a la muestra aleatoria de 14 automóviles. Ahí ya cambia el ejercicio. A comparación del anterior, que decía, sigue una distribución normal con una media de 4 y desviación de 1,44 fallas. Las medias y la desviación, ambas por el I, corresponden a la distribución normal de la población. Y acá lo otro después de lo celeste que coloqué, corresponde a los datos muestrales. Todo hacia acá es muestral. Ya, acá. Al momento de realizar el cambio, nosotros tenemos, dice, distribuye normal, y tenemos una media igual a 4. Y una desviación no la tenemos. Ya, siguiente, dice, si la desviación es de 1,44. Nosotros solo sabemos que tenemos hasta el momento, hasta esta parte del enunciado, tenemos que existe una desviación que es de 1,44 fallas. Y dice, ¿de quiénes son esas 44 fallas? De una muestra. Al ser de una muestra, yo ya sé que es una S. De una muestra de 14 automóviles. ¿Quién vendría siendo mis 14 automóviles? Una N. Entonces ahí ya tendríamos nuestros datos.
Y nos dicen cuál es la probabilidad promedio. Entonces, ¿qué nos están preguntando? La probabilidad promedio ¿de qué? De que las fallas sean inferiores a 5. Ya. Ahora nos vamos a las formulitas. Ya. Tenemos una S. ¿Dónde la podríamos aplicar? En Fisher, en chi cuadrado o en t-student. Tenemos una N. Una N, es decir, que Fisher no la podemos ocupar porque Fisher me habla de dos poblaciones. ¿Varianza muestral la podríamos ocupar? No. ¿Por qué no la podemos ocupar varianza muestral? Porque la varianza muestral requiere de una desviación poblacional. Y acá no tenemos una desviación poblacional. Sin embargo, t-student se ocupa ¿cuándo? Cuando mi desviación es desconocida y no distribuye normal. Es decir, que es perfecto para este caso. ¿Por qué? Porque nuestra desviación poblacional es desconocida y es decir, que no distribuye normal lo que estamos buscando. Es decir, porque tenemos un S, que eso corresponde a muestral. Ya. Esa es la única diferencia con el ejercicio anterior. Y otra forma de analizarlo es, por ejemplo, que me están pidiendo el promedio. Y tenemos dos opciones. O el promedio o t-student. Pero acá tenemos una S. Y al tener una S es netamente de t-student. Una S no la podemos ocupar en el promedio. La S haciendo referencia a una desviación muestral, obviamente. Ya. Y ahora aplicamos la fórmula de mi X promedio correspondiente a T de estudio. Recuerden que T estudio ocupa los grados de libertad, que en este caso B es lo mismo que n-1, o con otra notación que también se ocupa como una K de un n-1, que también está anotado acá en esta parte, en la esquinita. Entonces, tenemos que distribuir student de ¿qué? De una media igual a 4 y una desviación muestral dividido en un n. Y esto es lo mismo que decir 1,44 al cuadrado para este caso y una n de 14 para este caso en particular. ¿Y dónde la tenemos que reemplazar? En una t igual a mi promedio menos la media dividido en la desviación muestral sobre la raíz de n. Ya, resolviendo tenemos que nuestra t vendría siendo 14 menos 1 serían 13, siendo igual al promedio, que nos están pidiendo que el promedio de falla sea inferior a 5, menos nuestra media, dividido en 1,44, y esto sobre la raíz de 14. Y esto nos da 13 es igual a 2,598. Ya, tenemos nuestro valor, pero ahora lo que tenemos que hacer es buscar en nuestra tabla de t-student. ¿Cómo buscamos la tabla de t-student? Nuestros grados de libertad, ¿cuántos son? Tenemos 13 grados de libertad. Ese. Y nuestra t-student nos indica que está buscando un 2,598. Entonces, 2,59 estaría como en este rango. ¿Y qué tenemos que hacer para poder encontrarlo? Interpolar. Acá hay muchas formas de interpolar. Acá es como a ustedes se les haga más fácil. Por ejemplo, sería la probabilidad, la que estamos buscando, y la probabilidad más pequeña que tenemos ahí representada. Después sería nuestro valor de t-student que tenemos en la tablita. Después el otro valor de t-student que tenemos en la tabla. Y por último,
el valor al cual estamos buscando. Ya. Una forma de verlo más fácil es colocar el mayor, eso es el menor, y el mayor, así, ¿sí? Entonces hacemos 0,99 menos quién, menos nuestra x, dividido 0,99 menos quién, el menor, 0,975. Lo igualamos a quién, acá, 2,6503 menos el que estamos buscando, y todo esto dividido en 2,653 menos 2,504. Y si hacemos el cálculo, acá nos da aproximadamente que nuestra x que estamos buscando es igual a 0,989. Ya, una forma de revisar esto es que la x que encontramos, nuestra x, este valor tiene que estar entre estos valores. Porque, por ejemplo, si hubiésemos encontrado, no sé, un 0,974, ya no estaría bien, porque está fuera de esos valores, si no me equivoco. Pero como este está dentro de los valores que nosotros estamos haciendo referencia, estaría bien. Entonces, la probabilidad de falla sea inferior a 5 es de un 98%. Ya. Este ejercicio en sí no tiene mayor dificultad. Lo único que tenemos que darnos cuenta es darnos cuenta hasta dónde nos están dando datos correspondientes a una población y hasta qué punto me están dando datos correspondientes a datos muestrales. Porque este mismo ejercicio que yo les dije acá, si ustedes leen este que está acá sin realizar, este es exactamente lo mismo que el otro. La diferencia es que este se ocupa con la del promedio, que aquí ustedes lo pueden desarrollar y se van a dar cuenta que tiene que haber un valor aproximado a este, lo más probable, pero al final lo que importa en este caso es el análisis, es la parte que tenemos aquí. Porque claro, si llegamos al valor, ya estaría bien, porque es cercano a lo que nos están preguntando. Pero al momento de analizar qué parte corresponde a los datos muestrales y qué datos corresponden a los datos poblacionales, es ahí lo que se valora, o al menos se valoraba cuando yo daba el ramo. Pero, por ejemplo, una buena técnica es, perdón por el ruido, es darse cuenta, por ejemplo, hasta acá, es decir, que hasta este puntito, todo lo que estaba hacia arriba correspondía solo a los datos poblacionales. Y después hay un punto, y ese punto me hace referencia a que, y me están hablando de una muestra, es decir, que todo lo que está del punto hacia acá ya corresponde a datos muestrales. Entonces, al hacer la recaudación de los datos y identificar bien cuáles son poblacionales y cuáles son muestrales, ya podemos empezar a analizar nuestras fórmulas. Yo al menos analizaba todas las fórmulas y veía en cuál la podía aplicar de mejor manera. Entonces, por ejemplo, yo iba haciendo datos totales, ya tengo un n, tengo una media, tengo una desviación, ya, podría ser. ¿Distribuye normal? Sí. Ya, pero ¿qué pasaba si yo tenía todos esos datos y aparte tenía una desviación muestral? Entonces yo decía, ya, no puede ser poblacional, porque al tener un dato muestral, ya yo me entraría a pensar que podría ser t-student o un chi cuadrado. Entonces ya uno sabiendo, teniendo los datos identificados, ya es solamente ver en cuál de las fórmulas las voy a aplicar. Los ejercicios que hicimos hoy, creo que la mayoría está en la guía. La idea es que desarrollen la guía y así vamos avanzando. Yo por eso les coloqué ejercicios de la guía y los cambié un poquitito. El último fue el que cambié, para que se den cuenta que al final no, la complejidad está solamente en leer. Y eso sería la ayudantía por hoy. No sé si les quedó alguna duda a los que se quedaron. No, a mí no, pero